El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes darán testimonio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman más bien al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unas moneditas? Y sin embargo, ninguno de ellos cae al suelo sin que el Padre de ustedes lo disponga. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre que está en el cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en esta 12ª semana del tiempo ordinario y por segundo domingo consecutivo contemplamos un pasaje del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, que hay que tener eso en mente, es el discurso misionero de Jesús. El domingo pasado tratábamos sobre el envío, sobre la misión, y decíamos que nosotros los bautizados, la Iglesia, participamos de la misma misión que Jesucristo. Y eso implica varias cosas muy densas, brevemente recapitularemos diciendo: y en Cristo misión y vida y ser son lo mismo. Es decir, el ser de Jesucristo es su misión. En consecuencia, si nosotros somos de Jesucristo, nuestro ser es nuestra misión. Y el problema es que nosotros vivimos divididos entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y tenemos que elegir a quién servir, pero no podemos servir a dos señores. O a Dios, o lo que resume al mundo, el dinero. Y ahora se nos habla de la persecución que se produce como consecuencia de participar de la misión de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que fue perseguido. Y Él les está diciendo esas cosas a sus discípulos. Esas personas, en especial esos 12, que sentados a la mesa el mismo día de la institución de la Eucaristía y donde los ordena como obispos, dicen que lo van a seguir
pero pocos minutos después lo van a negar, lo van a vender y lo van a abandonar. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos el mismo barro y que no basta decir de labios para afuera, Señor, yo sí te soy fiel, o yo sí te voy a seguir, sino que participar de la misión de Cristo tiene que ser probado. Tenemos que pasar por ese examen. Y ese examen tiene varias formas. Una de sus formas es la persecución. Es decir, otras criaturas humanas, otros hermanos que nos van a rechazar. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, porque si es que es así en relación a la persecución, podríamos, entre comillas, muy esquemáticamente, dividir a los seres humanos en 3 grupos. Y cada uno de ustedes examínese a qué grupo pertenece. Está el grupo de los que nadie les persigue, que están cómodos, se llevan más o menos bien, tienen su vida, entre comillas, ordenada y están contentos, satisfechos. Y claro, dentro de esos hay algunos que dicen que tienen fe y hay otros que dicen que no necesitan de Dios. Pero son los que no se sienten perseguidos por nadie. Persecución, ¿qué es eso? Ese es un grupo muy grande. Diríamos los que están en la tribuna viendo, pero no experimentan persecución. Hay otro grupo que son los perseguidores, los que les incomoda alguien que dé testimonio de Jesucristo, alguien que viva la fe, alguien que quiera y se esfuerce por vivir según lo que el Señor nos dice. Y esos también los encontramos entre los cercanos, no es a veces en la familia, a veces entre las amistades y también dentro de la iglesia, porque no todos los que están en la iglesia, los que estamos en la iglesia, verdaderamente estamos viviendo, participando de la misión de Cristo. Y hay otro grupo, los que sufren la persecución. Esos son los menos. Esos que sufren la persecución son despreciados, son ignorados, son atacados, son calumniados. La gente critica, murmura, los desprecia. Y entonces hay esos 3 grandes grupos esquemáticamente. Claro, pueden haber combinaciones más o menos en sus variantes, diríamos. Entonces uno ya puede saber en dónde está. ¿Y de qué depende de qué grupo yo forme parte? Justamente va a depender de lo que nos dice el Señor, de parte de quién estoy. Si yo estoy participando y soy parte de la misión de Cristo, voy a enfrentar persecución. Si nadie me persigue, no estoy siendo parte de la misión de Cristo. Y el Señor nos lo dice claramente. Él no nos dice, mira, si tú te conviertes, como dicen algunas personas en ese evangelio falso de la prosperidad temporal y pasajera, si tú estás con Dios, vienes, todo te va a ir bien. No vas a tener ningún problema, todo va a ser pura felicidad. Eso no es lo que nos dice Jesucristo. Entonces, uno diría, ¿a qué grupo me acomodo? A ver, yo quiero ser perseguido, yo quiero estar en la tribuna o quiero ser perseguidor.
¿Y ustedes creen que cuál es el grupo más cómodo? El que está en la tribuna. Porque entre comillas, no se mete entre comillas en el conflicto, aparentemente es neutral, pero ese neutral en realidad está apoyando a los que persiguen. ¿Y qué hace que una persona se acomode en uno u otro grupo? El miedo. El miedo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor lo menciona tanto? Porque el miedo hace que yo me aleje de Jesucristo. Pero el miedo puede ser algo meramente emocional, hasta cierto punto diríamos natural, las cosas que no entendemos, las cosas que son difíciles, incomprensibles, nos generan cierta turbación y cierto miedo. Pero justamente para disipar ese miedo viene el Señor, viene Dios. Y entonces yo tengo que preguntar, porque puede ser que en ese esquema que yo les pongo, ustedes dirán, uy, bueno, ¿y dónde yo estaré? Y probablemente a veces en un lado, a veces en otro. Pero el miedo ayuda mejor a saber dónde uno está. Porque si uno tiene miedo, en realidad no estamos con el Señor. Y el Señor quiere que aprendamos eso. Que sepamos cómo podemos saber si estamos con Él. Si estamos en comunión de amor con Él, verdaderamente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, el miedo va a desaparecer. Pero lo más probable es que todos nosotros tengamos distintos miedos. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Los miedos más comunes, ¿cuáles son? A la enfermedad, a que la gente te abandone, te desprecie, te dejen solo, te calumnien. El miedo a las carencias temporales, el miedo a las injusticias dentro y fuera de la iglesia, el miedo a la división en la familia, el miedo a la violencia física. Pueden haber muchos miedos, pero el Señor nos dice que hay un solo miedo que es realmente el único que deberíamos de tener, porque los miedos no los podemos eliminar totalmente. El único miedo que tendríamos que tener es apartarnos de Dios. Y eso se llama, ¿cómo se llama? El santo temor de Dios. Pero nosotros somos pecadores. Así lo reconocemos cada vez que empezamos la Santa Misa. Y si nosotros estamos en pecado, podríamos decirlo de manera muy clara y concisa, nosotros somos perseguidores de Jesucristo. Porque todos los pecadores hemos hecho pacto con Satanás. El problema es que a veces nosotros vivimos haciendo pacto una vez y otra vez. Ahora hago pacto, ahora no. Ahora vuelvo sí, ahora vuelvo no. Y el Señor quiere que nos demos cuenta de eso. Y una manera de engañarnos es creer que los pecados son sueltos. Varias veces lo he mencionado. En realidad hay un solo pecado. A veces flagrante, a veces hipócrita. Y ese pecado es luchar contra Dios, perseguir al Señor. Es lo que el Señor le va a decir a San Pablo. ¿Por qué me persigues? El perseguido es Jesucristo. Si yo estoy con Jesucristo, también seré perseguido. ¿Y qué es
y qué manera y de qué forma nosotros perseguimos a Jesucristo con el pecado. Y entonces la cosa se va clarificando, porque resulta que ahora de repente en la primera elección yo decía no estoy en la tribuna, no soy perseguidor, yo estoy siguiendo a Jesucristo, pero si soy pecador, lo que tengo que darme cuenta es que a veces soy perseguidor, a veces quiero estar con el Señor, es decir, tengo una lucha interna en mi corazón que tengo que descubrir. Porque si no descubro que tengo esa lucha interna en mi corazón, entonces no podré tomar determinación clara sobre qué es lo que el Señor me pide. Y una manera de adormecerme es ponerme en la tribuna y hacerme comentarista como los opinólogos políticos, deportivos, de la farándula. Uno empieza a ver a los demás. Y eso es una manera de fugar. Y de esa forma uno no clarifica de quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces este tema de la misión, del discurso misionero, como ustedes se darán cuenta, es muy importante. Se nos presentan el día de hoy, además de este pasaje del Evangelio, capítulo 10, versículos del 26 al 33, otro pasaje en la segunda lectura, capítulo 5 de la carta a los Romanos, y un pasaje de Jeremías, capítulo 20, en la primera lectura. Lo de Jeremías es antes de la manifestación del Señor, como sabemos. Lo de la carta a los Romanos es después. Ya es la iglesia, es San Pablo. Jeremías está viviendo en tiempos antes del exilio a Babilonia. El exilio a Babilonia fue la purificación de la fe, diríamos, frágil del pueblo de la primera alianza que había traicionado al Señor. Y el Señor envía a Jeremías a que le diga a los reyes, a los sacerdotes, a los escribas, a todos los, entre comillas, piadosos, que en realidad eran un conjunto de hipócritas y que no eran fieles al Señor y que iban a ser llevados al exilio. Y además, no solo al exilio, sino que iban a destruir al templo, iban a perder todo, iban a ir de esclavos. Y eso a la gente no les gusta. Se irritan contra Jeremías y por eso Jeremías en este oráculo, en estas palabras, Jeremías mismo siente temor. Porque todos alrededor de Jeremías creen que la solución es eliminar a Jeremías. Y eso van a intentar. Y el Señor va a consolar a Jeremías. Jeremías de alguna forma es figura, anticipo de lo que vivió el Señor. Que va a ir a Jerusalén, se está dirigiendo a Jerusalén, y él sabe que en Jerusalén van a tratarlo peor que a Jeremías. Y el Señor está enseñándole a sus discípulos para que se den cuenta. Esos discípulos somos los que queremos seguir al Señor. Y por eso no nos podemos engañar, ni podemos tener presunción, sino tenemos que estar expectantes de que nuestra fe es probada. Tiene que ser probada, y empieza a ser probada primero en cosas pequeñas, como pasó en el pueblo de la primera alianza, y cada quien en sus circunstancias. Ustedes, cada uno de ustedes vive distintas circunstancias, todos tenemos distintas circunstancias. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras comunidades.
Y entonces todos en nuestro entorno tenemos distintas formas de actuar. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de parte de quién estamos? ¿De testimonio de quién estamos dando? No solo cuando venimos al templo, no solo cuando estamos en la Santa Misa, sino cada vez que salimos del templo y donde quiera que estemos en cualquier momento de nuestra vida. Y nosotros tenemos que saber que el Señor esté en nosotros, nosotros somos el templo, nosotros somos el sagrario, nosotros somos su custodia, y entonces puede ser que con nuestros pensamientos, con nuestros juicios temerarios, con nuestras palabras, con nuestras omisiones, con nuestras acciones, seamos perseguidores que destruimos el templo peor que los caldeos asirios. Y tenemos que darnos cuenta. Y entonces ya no vendremos solamente a estar un momento y hacer una especie de psicoterapia, de consuelo entre nosotros para sentir que nosotros estamos bien, sino nos daremos cuenta que en realidad somos perseguidores y que el Señor quiere que nosotros seamos sus testigos. Y cada uno de nosotros nos tenemos que examinar, y el Señor hoy nos dice, puede ser, y es lo más probable, que la mayoría de nosotros, si no todos, estemos en esa circunstancia de que no sostenemos el testimonio. Y hay momentos, horas, días, a veces pocos, a veces muchos, donde parece que Dios no está. Y si es que fuera así, San Pablo nos dice, no hay que asustarse, no hay que tener miedo, porque también uno puede llegar a la conclusión de que tanto tiempo de cura, tanto tiempo de laico comprometido, tanto tiempo que vengo a la misa, que me golpeé el pecho y sigo igual. Y entonces uno tiene que descubrir que en realidad hay un otro perseguidor que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero está ahí al acecho. También en la Escritura se le llama el acusador, el que está siempre acusando, buscando que desanimar, y que nos puede decir, ya ves, ¿para qué vas? Todo sigue igual, no cambia nada. Otra vez has tenido tu ataque de ira, otra vez has tenido palabras que ofenden, que dividen, otra vez tus impaciencias. Y uno dice, sí, otra vez, pero resulta que ese otra vez ya tiene años, y entonces uno puede creer, entonces no se puede, mejor ya no intento. Y en ese momento caeremos en el engaño, caeremos en la trampa y ya no seguiremos al Señor. Por eso es que el combate, la lucha, primero se libra en nuestro corazón. Y la buena noticia la da San Pablo cuando dice que el pecado, nuestras infidelidades, nuestras traiciones, nuestras persecuciones, no son más grandes que el amor de Dios. Y entonces se clarifica, se ilumina qué significa la misión, qué significa ser de Cristo. Y nosotros lo sabemos porque el Señor nos lo ha enseñado. Es amar como el Señor nos ama,
porque uno cree que la persecución solamente es, entre comillas, de un tinte teológico, doctrinario. También se da en ese campo, pero se da primariamente en la falta de amor, en no amar como el Señor ama, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es decir, el Hijo único es enviado para manifestar el amor del Padre, y nosotros somos enviados para manifestar el amor del Hijo en el Padre y el Hijo, es decir, movidos por el Espíritu Santo. Y entonces entenderemos mejor qué es la misión. Y nos daremos cuenta que cada vez que no amamos, nosotros estamos persiguiendo a los demás. De alguna manera, tiene que ver incluso con nuestra reacción natural, la estructura del ser humano. Yo pensaba, a veces me dan esas, no sé, lo comparto y sin calificar. Como médico, porque nos dice el Señor a través de San Pablo que nosotros somos su cuerpo. Y ustedes saben que la enfermedad física, la enfermedad psicológica, la enfermedad social, la enfermedad siempre tiene su raíz en el pecado, es espiritual. Esa es la causa primera de todos los males. Por el pecado entró la muerte, dice San Pablo. Y entonces a veces esto es como las reacciones, diríamos, inmunes. Hay un sistema inmunológico en el ser humano y en otras especies también, por supuesto. Y ese sistema inmune está hecho para rechazar todo lo que es contrario al ser humano. Y entonces está hecho para rechazar bacterias, virus, parásitos, células cancerígenas. Pero a veces ese sistema inmune se deteriora, no funciona bien. Y uno empieza a rechazar a su mismo organismo. Eso se llama enfermedad autoinmune. En tiempos de Jesús no se conocían. Y tal vez si es que se hubiesen conocido, yo creo que el Señor le hubiese puesto algún ejemplo de una enfermedad autoinmune. A veces uno es alérgico. Entonces estas enfermedades autoinmunes que se dan en la esfera natural tienen una expresión en la comunión entre los seres humanos. Y entonces nosotros a veces nos rechazamos. Así como rechazamos parte de nuestro ser. Ustedes saben, por ejemplo, si los ginecólogos, los ginecobstetras saben eso, el cigoto, es decir, el concebido, es distinto a la madre. Biológicamente, ese cigoto tendría que ser rechazado por la madre, pero el sistema inmune de la madre no rechaza el cigoto. Y no lo rechaza el cigoto porque desde que se forma el cigoto ya tiene relación con la madre y le informa: estoy aquí presente y yo soy tuyo, y tú eres, y los dos somos una sola carne. Y entonces la madre inhibe la lucha de su sistema inmune para destruir al cigoto. Y al contrario le prepara un lugar para que la vida se siga desplegando. Pero Jesucristo es la vida. Y nosotros somos uno en Jesucristo y estamos llamados a hacer comunión. Y entonces cuando nosotros no amamos, nosotros o ignoramos o atacamos, rechazamos.
Cuando no amamos, no nos interesa lo que le pase a los demás. Cuando no amamos y cuando odiamos, cuando queremos tomar venganza, queremos ojo por ojo, diente por diente, como veíamos en el capítulo 5 del Sermón de la Montaña, que hemos empezado a ver hace 2 semanas. Y entonces, queridos hermanos, la misión es ser uno con Cristo. Si yo no estoy unido a Jesucristo, yo me voy a rechazar a mí mismo y voy a rechazar a los demás. Y ahí está el fundamento de todo. Pero si yo recibo el amor de Jesucristo, me siento amado por Jesucristo y deseo amar como Él ama, recibiré el Espíritu Santo y ya no seré perseguidor y empezaré a hacer comunión con los demás y comunión conmigo mismo. Actualmente la gente vive lleno de problemas de salud mental, mucha ansiedad, muchas angustias, muchos temores. Todo eso tiene su raíz en que me falta fe, en que no estoy haciendo el trabajo para ser enviado a la viña, como nos decía el Señor la semana pasada, compadecido, dice, hagan oración para que el dueño de la mies envíe trabajadores. Y nosotros hoy tenemos que hacer oración, empezando por nosotros mismos, porque si no soy trabajador de la viña, si no tengo fe, no tendré ni paz en mi corazón, ni paz entre mis hermanos, y los miedos me dominarán. Y eso ahora es endémico por todas partes. Y bastaría, claro, ustedes no tienen esa oportunidad porque ustedes no confiesan, pero si ustedes murmuran y entonces hablan unos y otros y cuchichean, pero claro, lo que se cuchichea no es lo mismo que se confiesa. Pero si ustedes ya han escuchado y han hecho cuchicheos, ya se habrán dado cuenta que la gente está muy confundida. Y muchas veces la gente, cuando se va a confesar, casi quiere hacer una psicoterapia. Y lo único que necesitamos es saber que tenemos que hacer la paz con el Señor. No perseguirlo, sino recibir su amor y que Él nos haga capaces de amar. Y ahí empezaremos a ser curados, ser sanados y podremos seguirlo. Pero para que eso ocurra en mí, necesito tener fe. Y para tener fe, tengo que saber que el Señor me conoce, tiene mis cabellos contados. Claro, contar los cabellos de algunos de ustedes no es tan difícil, pero de otros sí muy difícil. Pero el Señor sabe cuántos cabellos tenemos, y hoy lo que nos quiere decir es que Él nos ama, Él nos cuida, Él se pone de nuestra parte y se hace alimento. Dispongamos pues nuestro corazón con fe viva, firme esperanza, porque Él viene a salvarnos, a curarnos, a sanarnos, y quiere que nosotros seamos sus enviados, que seamos sus testigos con nuestras vidas. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.